Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, estimados hermanos, esté en cada uno de sus hogares y de sus corazones. En esta ocasión vamos a reflexionar un tema precioso, un tema muy hermoso, donde Dios nos sigue mostrando su misericordia, su amor, aun y cuando sus hijos, ¿verdad?, le desobedecemos, le fallamos. El tema que vamos a reflexionar se llama Dios manda a hacer una imagen, y también le vamos a acuñar a este tema es no perdamos la paciencia, porque es un tema muy importante que mi forma de ver lo podemos reflexionar con dos elementos, ¿verdad? En dos sentidos. Un sentido doctrinal, sentido apologético, ¿verdad? Siempre hablamos muchas veces sobre la idolatría. Cuántas veces nuestros hermanos separados nos critican, ¿verdad?, nos rechazan y nos condenan porque dicen que los católicos somos idólatras. Y la otra área va a ser que Dios le pega una reprensión a su pueblo amado y querido, el pueblo de Israel, por la desobediencia, falta de paciencia, por la crítica y porque dudan de Dios, ¿verdad? Dudan que fue Dios quien los envió, que envió a Moisés a sacarlo de la esclavitud de Egipto. Vamos a leer el libro de los Números en el capítulo 21, en el verso del 4 en adelante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los israelitas dejaron el monte Hor por el camino del mar de Suf para rodear el territorio de Edom. En el camino, el pueblo perdió la paciencia y murmuró contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos en el desierto sin pan y sin agua? Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros, para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo, y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente de bronce y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se sanaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el tema, hermanos, en el cual ustedes han puesto atención. Encontramos varios elementos preciosos, importantes para reflexionar. El primero que vamos a reflexionar es en el sentido, ¿verdad?, de la apologética. Si muchas veces, cuántos predicadores anuncian y denuncian que es pecado hacer una imagen, porque mis hermanos separados, ellos acuñan su doctrina en Éxodo capítulo 20, pero la toman solamente para atacar, contradecir a la Iglesia Católica. Porque si estudiaran a profundidad toda la Escritura y todos los textos que hablan de la verdadera idolatría y sobre las imágenes, nos diéramos cuenta, hermanos, que las imágenes en sí a Dios no le hacen ningún daño.
Cuando nosotros como cristianos verdaderos, auténticos, renovados en el Espíritu, porque no voy a negar que hay católicos que todavía tienen una identidad, una mentalidad un poco, ¿verdad? Vamos a decir así, antigua, donde muchos católicos, por la obediencia o por la ignorancia, ¿sí? Posiblemente cayeron en ese error de creer que una imagen podía ser un milagro. De hecho, me voy a adelantar, porque el pueblo de Israel, después que Dios mandó a Moisés a hacer esa imagen y la pusiera en alto, en un poste, para que la persona que era mordida por una serpiente de esas venenosas o ardientes, que ese veneno mataba a la persona que fuera a verla sanaba. Sin embargo, más adelante podemos indagar, estudiar más a profundidad y nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel se idolatró porque vio fácil la sanidad, vio fácil sanarse de su enfermedad simplemente yendo a ver esa imagen de la serpiente y quedaban curados. Entonces, Dios sigue sosteniendo, ¿verdad?, que a él lo que no le agrada en el hombre, en el ser humano, es la idolatría. Creer que una imagen, cualquiera que sea, en este aspecto, una serpiente no es una imagen que la iglesia o que la cultura le llama imágenes de Selén. Las imágenes de Selén son imágenes decorativas, imágenes litúrgicas que se utilizan para darle un colorido, para darle una vistosidad a nuestra predicación, que utilizando una imagen, que utilizando una anécdota, que utilizando una historia, se puede instruir a una persona, se puede formar, hermano, a un pueblo. Yo como predicador católico creo que Dios es celoso, por supuesto. Creo y acepto que Dios no quiere que ni tú ni yo seamos idólatras. Pero en esta ocasión es lo contrario, hermanos. En esta ocasión estamos viendo que Dios mismo manda a Moisés a hacer la serpiente de bronce. Y era de bronce. No era solo de madera, no era solo de yeso, no era solo, hermano, de ¿qué? De piedra, de tantas formas, imágenes de oro, de plata. Si tú tienes a Cristo Jesús y a su Espíritu Santo en tu corazón, a la luz de la palabra que estamos escuchando, me vas a comprender, ¿verdad? Me vas a escuchar y vas a profundizar más en tu escritura. Búscala, léela. El libro de los números, el libro número 5 del Pentateuco. Perdón, el cuarto. Primero el Génesis, segundo el Éxodo, tercero Levítico, cuarto Número y quinto el Deuteronomio, ¿verdad? Entonces estamos ante uno de los libros, ¿verdad?, de la ley. Sucede, vamos a ir dándole un poco de respuesta, vamos a ir matizando el tema de apologética con la reflexión espiritual. ¿Por qué Dios castigó al pueblo de Israel? Porque Dios permitió que unas serpientes mordieran su cuerpo y murieran por la rebeldía, por la impaciencia, por la falta de fe. Y todo eso, hermano, va a sacar en nosotros lo que realmente somos. Cristianos auténticos, creyentes en Cristo, o somos cristianos que solamente buscamos a Cristo por una sanidad, por un milagro, por una conveniencia.
Entonces no busco al Cristo de la vida, al Dios de la salvación, sino que nada más necesito un favor, un milagro. Y el cristiano verdadero no puede ni debe buscar a Dios solamente en una circunstancia, es decir, en un momento propicio, porque lo necesito. Porque ¿a dónde estás? Quiero que te presentes, quiero ver un milagro, necesito un milagro. ¿Me entiendes? Dios estaba haciendo un bien con ellos. Los había sacado de la esclavitud de Egipto a través de Moisés, ¿verdad? Pero la gente ya en el caminar pierde la paciencia. Y pierde la paciencia ¿por qué? Como todo ser humano pierde la paciencia para alejarse de Dios, para alejarse de la iglesia. Por el dinero. Es decir, la comida, la bebida, la alimentación. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos abandonar el camino de Dios por el pretexto muchas veces del dinero, de la vanidad, de la codicia, de la avaricia? Y eso nos puede alejar, hermanos, del Dios auténtico y verdadero, y alejarnos también del reino de los cielos, porque eso me puede hacer a mí abandonar el camino de Dios. Eso me puede hacer a mí un daño interno de comenzar a murmurar de nuestros ministros, del Papa, nuestro pastor universal, visible, nuestro obispo, nuestro sacerdote, nuestros predicadores, nuestros catequistas. Hermano, podemos caer en el error de la crítica. Y máximamente si esas críticas no son constructivas, sino que son destructivas. Cuidado, hermano. Cuidado, hermana. Porque esos son del mismo veneno el cual hacía que se murieran a los israelitas de aquel tiempo. Hoy la ponzoña de la serpiente, que es Satanás, sigue mordiendo, sigue matando, sigue destruyendo a la persona. Y no solo físicamente, sino que espiritualmente. Porque nos puede morder y dejar la ponzoña de la fornicación, del adulterio, de la drogadicción, hermano, del tabaco, del alcoholismo, que nos destruye nuestros órganos internos, destruye nuestro cuerpo internamente. Por eso es que es pecado, por eso que es una enfermedad, la drogadicción. Daña psicológicamente, daña físicamente el cuerpo, el alcoholismo. Hermano, por eso es que cada uno de nosotros debemos de ser cristianos inteligentes, sabiendo que esto me hace daño. ¿Por qué lo frecuento? ¿Por qué lo consumo? Fíjese, hoy estamos ante una lectura en la cual cada uno de nosotros podemos ser hombres y mujeres que utilicemos la inteligencia, que pensemos. ¿Por qué este pueblo se impacientó? Porque ya estaban aburridos de comer el maná. Dios les daba alimentación sin trabajar. Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto sin cobrarles un centavo. Sin embargo, ellos, todo contrario. Como tú, padre de familia, como nosotros que somos padres de familia, hacemos y queremos lo mejor por nuestros hijos y a veces nunca le llenamos sus expectativas, sus deseos, sus inclinaciones, porque aspiran a más y quieren más. Y nosotros les decimos muchas veces, y si ustedes se hubieran criado y educado cuando nosotros nos criaron, había más pobreza. Y nadie puede ocultar eso o decir que estoy equivocado lo que estoy diciendo. Sin embargo, nuestros hijos nunca se satisfacen, nunca lo llenamos. Siempre quieren más y se enojan muchas veces con nosotros. Y por eso es que muchas veces podrás entender a Dios que le manda ese pequeñito castigo,
chiliacito, un cocorroncito, como el que nosotros también le damos a nuestros hijos. Cuando nos hostigan de tanto criticar, gritar, murmurar, insultar, pedir. Ten paciencia, hijo. A ratito te lo compramos, ¿verdad? Ten paciencia, hija. A ratito te vamos a ayudar con lo que crees, con lo que pedís, con lo que necesitas. Pero ellos lo quieren ya. Hermanos, ¿cuál es el maná que tenemos hoy dentro de la iglesia? Como católicos tenemos la dicha de tener el sacramento de la Eucaristía. Es el maná bajado del cielo. Porque ¿quién es la Eucaristía? Es Jesucristo mismo, que un día él mismo dijo, San Juan capítulo 6, si quieres puedes leer todo el capítulo 6, pero especialmente el versículo 48 al 51, y tú te darás cuenta. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Ese pan vivo bajado del cielo, nos estamos refiriendo que Cristo se refería a él mismo. Ese maná que ustedes comieron en el desierto, les decía él, fue mi Padre quien les dio ese alimento. Fue mi Padre. Dios hacía llover del cielo el maná para que comieran todos los días los israelitas. Sin embargo, ellos se aburrieron. Cuando nosotros quitamos la mirada, el gusto, la espiritualidad, hermano, de Dios, de la oración, de la perseverancia, llega la desazón, llega la aridez, llega la flaqueza, a tal grado que no le damos gusto a las actividades cristianas o religiosas. No le damos gusto leer la Sagrada Escritura. No le damos gusto, hermano, estar en la Santa Eucaristía, en la asamblea, en un retiro. No le damos gusto servir en un ministerio, porque estamos perdiendo la fe, estamos perdiendo la visión espiritual, la visión que debe estar puesta siempre en Dios y no en lo de alrededor. Especialmente por lo de Israel, que tenía por lo menos lo necesario. Preferían, mejor nos hubieran dejado morir esclavos allá, pero ya comíamos carne, comíamos verdura, tomamos vino, aunque sea la sobra de los egipcios. ¿Cuántas veces nosotros nos queremos conformar, o nos conformamos más con las sobras del mundo, con las sobras de Satanás, y no con el amor misericordioso, con el poder que Dios nos propone? La paz de Jesucristo, hermano, es la que a nosotros nos sustenta. En mi caso, por ejemplo, cuántas veces mis parientes me han querido llevar para los Estados Unidos. Y yo digo, no, hasta el momento no. Siento que no es tiempo todavía. No digo, nunca voy a ir. Pero hasta ahorita no sé. Con tantas situaciones que se ven de grandes predicadores, grandes servidores de Dios que se han ido, hermano, y se han arruinado. Han perdido la fe estando allá. Se han desviado del camino de Dios. Si aquí eran personas castas, personas de testimonio en su hogar, en su matrimonio, en la iglesia, ahora ya en adulterio o en fornicación y lejos de Dios. Y tal vez las bolsas con dinero, posiblemente, ¿verdad? No critico eso, ¿verdad? No me vayan a malinterpretar si creen que lo hago en ese sentido. No, lo hago por mi temor, por el miedo. Llevo 23 años de perseverancia y lo puedo perder en un minuto. Lo puedo perder en ese camino hacia los Estados Unidos. Lo puedo perder allá. Porque allá se idolatra mucho la gente por el trabajo, por el materialismo. Una esclavitud, así como el pueblo de Israel. Hermanos, es importante ver, Dios después escucha el clamor, la intercesión. Otra respuesta para mi hermano separado o protestante que no entiende ni acepta la predicación del catolicismo. La gente cuando se vio con miedo que
parientes muertos tirados en la calle ahí, después de haber sido mordidos por aquella serpiente, tuvieron miedo. Se arrepintieron de haber murmurado contra Dios y contra Moisés. Y llegan nuevamente donde Moisés y le suplica que interceda, que abogue, que ore, que le pida a Dios. Se llama intercesión. Interceder a Dios por alguien, orar a Dios, pedirle a Dios un favor por alguien. La Escritura lo dice, hermano, lo confirma, es la Biblia, la palabra de Dios, hermano. No lo estoy sacando de aquí. Lee tu Biblia, ahí lo dice. Dios mismo manda hacer esta serpiente. Repito, Dios no es enemigo de las imágenes. Es enemigo del hombre, de la mujer que se idolatra ante esas imágenes. Y especialmente si son imágenes llamadas imágenes Pesel. Es decir, imágenes que son hechas directamente para idolatría, para que uno las adore, para que uno se postre ante de ellas, para que uno les pida un milagro, un favor a ellas, cuando son muertas. Nosotros como católicos aceptamos. Aquí tengo la imagen del Nazareno aquí atrás ahorita. Allá más al fondo tengo otras imágenes en papel. Pero también son muertas. Yo lo entiendo, lo acepto y así lo creo. Y no las tengo porque son dioses. Ojo, oído. Yo, Marvin Corado, evangelizador católico, soy predicador internacional también. No creas que porque me conoces, que porque soy de Garita Palmera, el país El Salvador, o porque soy pobre económicamente, piensas que yo no sé un poco de la Escritura. He estudiado mucho. Y no solo Biblia, sino que historia de la Biblia, apologética, teología, eclesiología, cristología. No es solamente hablar por hablar o la lectura que saca ahorita en el nombre de Dios voy a predicar como hacen algunos hermanos protestantes. No, el católico no puede predicar así. Es ordenado. Hay un calendario de lecturas, de salmos y de evangelios que tenemos que ir reflexionando diariamente para alimentar al pueblo católico de Dios. Hermanos, no quiero cansarlos, no es esa mi idea. Sin embargo, espero que te haya ayudado en mucho. No te impacientes, hermano, que estás perseverando. Estás pasando problemas, pruebas, circunstancias que duelen, que angustian. Paciencia, no pierdas la paciencia. El pueblo de Israel fue castigado porque perdió la paciencia, se impacientó. Ánimo, tranquilo, Dios está ahí. Cuando menos sientas, de repente Dios va a obrar, Dios va a actuar en tu favor. Dios escucha tu oración, como también busca la intercesión de un hermano, de un predicador, de un orador, de un ministro de Dios, que abogue, que interceda, que ore por tu salud, y Dios escucha. Si aquí lo dice la Escritura, Dios escuchó la voz de Moisés y mandó a hacer la serpiente. Y la persona que veía la serpiente quedaba sano, curado de su enfermedad. Entonces, si es bíblico, ¿por qué dudarlo? ¿Verdad? Entonces, si es bíblico, ¿por qué no creer? Hermano, estamos en el libro de los Números, capítulo 21, versos del 4 hasta el 9. Siempre invitarles a compartir nuestros videos, a darle like, visitar nuestro canal de YouTube para conocer más nuevos temas importantes que estamos subiendo cada 2, cada 3 días para ayudarte al conocimiento de nuestra fe católica. Hermano católico, defiende tu fe. Pero antes de defenderla, enamórate de ella. ¿Cómo? Conociéndola primero, profundizando, estudiando, leyendo, indagando, investigando, para que no te den mentira, para que no te engañen y te seduzcan a corrientes bonitas, fábulas, como dice Pablo, ¿verdad? Vendrán un tiempo en que saldrán muchos impostores, muchos falsos profetas, y saldrán de la misma iglesia,
serán resentidos por desobedientes, por rebeldes, así como murió mucha gente. ¿Cuánta gente está muriendo espiritualmente ahora en el pecado? ¿Cuánta gente, hermano, se puede ir al cementerio, hermano, se puede ir a la tierra nuevamente en el pecado? Porque se dejaron morder, y la ponzoña y el veneno de la serpiente sigue haciendo estragos en las iglesias cristianas, en el mundo social, para que tú y yo no lleguemos hasta Dios, sino que perezcamos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos, que siempre son fieles a mis transmisiones, y espero, ¿verdad?, sus comentarios que sean agradables o que nos ayuden a crecer más, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, pues déjenla por ahí también. Hasta la próxima.